Bueno, compañeros, el día de hoy vamos a aprender a utilizar la herramienta FDA Tool contenida en MATLAB para el diseño de filtros de respuesta infinita al impulso o filtros IR. Ya hemos realizado un par de prácticas en ese sentido. En un primer momento aprendimos a utilizar esta herramienta para el diseño de filtros FIR. También utilizamos la transformación bilineal para la obtención de un filtro IR a partir del diseño de un filtro analógico. Entonces, ahora lo que sigue es utilizar la propia herramienta para diseñar filtros IR. Técnicamente el proceso que realiza en el fondo es similar a lo que realizamos por medio de la transformación de filtros analógicos. Las aproximaciones que hemos mencionado, las tipo Butterworth, las Chebyshev, las elípticas, son originarias de filtros analógicos, pero a partir de la obtención de la utilización de las aproximaciones, que en este caso aprendimos la transformación bilineal, es como pudimos realizar la migración de un sistema descrito en variables de la transformada de Laplace hacia uno descrito en variables de la transformada z, donde uno pues obviamente pertenece a sistemas que se analizan en tiempo continuo, mientras que los otros se analizan en tiempo discreto. Habiendo realizado este pequeño preámbulo, entonces vamos a utilizar la herramienta, nos vamos a la línea de comando de MATLAB y vamos a escribir FDA Tool. Ejecutamos. Vamos a esperar un momento en lo que inicializa la herramienta. A ver. No, sigue trabajando. Entonces, mientras pues aprovechamos este momento para platicarles un poco acerca de las aproximaciones. Estas aproximaciones, tanto las Butterworth, las Chebyshev y las elípticas, vienen de la forma en cómo se colocan los polos dentro del plano complejo S. Entonces, donde los filtros Butterworth suelen, se acomodan todos sus polos dentro de un círculo concéntrico en el origen del plano S. Al utilizar una elipse para acomodar estos polos, migramos ese filtro a un filtro de tipo elíptico, donde bajo ciertas particularidades de las proporciones de dimensiones entre un radio y el otro de la elipse, tenemos casos particulares a los que llamamos aproximaciones Chebyshev, donde una es tipo 1 y otra es tipo 2. Entonces, ahora que ya tenemos lista la herramienta, tenemos aquí el ambiente de trabajo y en vez de seleccionar acá en la parte de abajo el método de diseño de filtros FIR, vamos a seleccionar el método de tipo IR. Ya que logramos hacer esto, a diferencia de los filtros FIR, aquí vamos a poder utilizar dos formas de diseño, ya sea que le especifiquemos el orden del filtro o en su defecto determinemos qué propiedades necesitamos en nuestro filtro, y así el software se va a encargar de escoger el orden mínimo para realizar el filtro. Este orden va a estar determinado en primer lugar por cuál es la atenuación que vamos a querer en la banda de rechazo, importante, y la otra va a depender de las diferencias entre la frecuencia de paso y la frecuencia de rechazo, donde fpaso o frecuencia de paso es el valor donde se obtiene la frecuencia de 3 decibeles, o sea, la frecuencia de corte del filtro. Y fstop significa que es el primer valor de frecuencia donde obtenemos es la atenuación que estamos especificando aquí. Entonces, de ambos factores es que dependerá si necesitamos un filtro de mayor orden o de menor orden. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, también otra que vamos a ver dentro del camino, es que la herramienta de FDA Tool no exporta los filtros en la forma de coeficientes de función de transferencia, es decir, los polinomios B y A. Aquí en este caso, lo que vamos a tener que hacer es transformar nuestro filtro por medio de algunas herramientas que presenta MATLAB. Lo que va a suceder cuando exportemos el filtro es que lo va a exportar en una matriz que se llama secciones de segundo orden. Esto significa que, siguiendo los principios de linealidad de los filtros digitales, vamos a poder
prototipar un filtro de orden n en n sobre 2 secciones de segundo orden. Entonces, si queremos un filtro, no sé, de orden 10, vamos a requerir 5 secciones de segundo orden que van a estar conectadas en cascada, perdón. Entonces, vamos a dejar aquí palomeada la mínima orden. Vamos a ponerle que se ajuste a una aproximación de pasabandas. En este caso, aquí vamos a escoger qué tipo de respuesta va a querer. Esta nada más es para empalmar las funciones de transferencia. Es una herramienta que va a permitir al software aproximar a ciertos... utilizar como base un filtro, ya sea un pasabandas o un rechazabandas. Entonces, en este caso vamos a dejarlo como pasabandas. Aquí a la izquierda de su pantalla está el tipo de respuesta. Entonces aquí es donde escogemos tipo pasabajas. Ahora de este lado vamos a escoger qué frecuencias vamos a operar. En este caso vamos a poner la frecuencia de corte como hemos venido haciéndolo, 44.100 Hz. Vamos a poner una frecuencia de paso de 1000 Hz y una frecuencia de rechazo de 1800. Entonces vamos ahora a especificar cuál va a ser el rizado en banda de paso y la atenuación en banda de rechazo. Hasta aquí le vamos a poner 60 decibeles. Ya teniendo esto, vamos a exportar el filtro. Entonces va a calcular cuál es el orden mínimo para obtener un filtro de tales características, y posteriormente vamos a poder exportar ese filtro en forma de coeficientes. Seguimos esperando para que el software termine de diseñar este filtro. Y ya quedó. Ahora que ya lo tenemos, vamos a poder comprobar que el filtro que diseñó es de orden 13, donde vamos a requerir 7 secciones de segundo orden. Aquí, como podremos apreciar, tenemos un filtro que atenúa 3 órdenes de magnitud. Y si se dan cuenta, el filtro va a requerir almacenar 13 muestras anteriores de la entrada y 13 muestras anteriores de la salida. Eso es lo interesante. Si ustedes quisieran hacer un filtro FIR con características parecidas a este, creo que parece evidente, de acuerdo a los resultados que obtuvieron, que el orden va a ser mucho mayor. El único detalle, pues ya sabrán, hemos comentado que los filtros FIR heredan las propiedades de los filtros analógicos, y una de ellas es que la fase no es lineal. Entonces, en ciertas aplicaciones puede haber algunos inconvenientes por utilizar filtros de esta naturaleza. Por lo demás, pues ocupan localidades de memoria mucho más pequeñas de lo que se necesitaría para prototiparlo como un filtro de tipo FIR. Entonces vamos a arrastrar, vamos a buscar cuál es la frecuencia de corte de nuestro filtro. Si se fijan, pues está bastante cerca del kilohertz. Sería como por aquí, ¿verdad? 1.57. Ok. Y la frecuencia de rechazo, vamos a buscar el primer punto en el que se obtengan 60 decibeles. Pues igual estamos prácticamente cerca del valor que solicitamos. Ahí está, 1.789. Bastante cerca. Muy bien. Ahora que ya obtuvimos esto, vamos a exportar nuestro filtro. Le vamos a dar acá en archivo. Vamos a ponerle export. Y va a generar un archivo FCF. Es un archivo de texto cualesquiera. Le vamos a poner aquí coefficient file ASCII. Y vamos a dejarle decimal. Tiene otros formatos numéricos, pero por el momento lo vamos a dejar así. Le vamos a dar en exportar. Le ponemos nombre a nuestro archivo. Le damos OK.
Y ahora, cuando termine de exportarlo, acá vamos a poder ver, inmediatamente lo abre y vamos a poder ver el archivo. Si se dan cuenta, aquí tenemos una matriz que dice SOS matrix y valores de escala. Esto, si lo quisiéramos implementar como confusión transferencia, o sea, como hemos aprendido con la forma directa 1 o la forma directa 2, pues no es posible hacerlo así. Lo que vamos a ver en esta parte, resulta ser que estos valores de coeficiente, estos de aquí, pertenecen a una estructura de este estilo. Lo vamos a poder apreciar en esta imagen. Si se fijan, estos son, cada uno de estos bloques, acá hay 3, bueno, son 2 y hasta el bloque enésimo. Cada uno de estos bloques, si se dan cuenta, es un sistema de tiempo discreto de orden 2. Si acá tenemos 2 atrasos en la señal, eso significa que estamos... tenemos en la parte media y con unas amplificaciones, esto significa que estamos realizando un filtro de estas secciones de segundo orden están descritos en la forma directa 2. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer ahora es convertir. Si ustedes gustan implementarlo así, pues no habría mayor problema. Retomamos los coeficientes que salieron en la otra función de transferencia y los vamos acomodando en n sobre 2 secciones de segundo orden, dependiendo. Bueno, ya tenemos ahí el orden del filtro determinado. Ahora que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es convertirlos para que estas secciones, en vez de que estén secciones en cascada, estén hacia abajo. Tengamos las n atrasos en la parte, en un solo bloque, para que sea más intuitivo y tengamos una función de transferencia en primer lugar, que sea implementable con la forma directa 1, y en segundo lugar, que sea un solo bloque de orden n en vez de n sobre 2 bloques de orden 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a retomar los coeficientes que están acá. Y vamos a utilizar una función que se llama SOS2TF. Entonces, le vamos a poner aquí. Abrimos unos corchetes para determinar una matriz. Vamos a pegarlos aquí. Entonces ya quedaron acomodados. Vamos a determinar una matriz que se va a llamar G. Y en esta le vamos a poner los otros coeficientes. Si se fijan, estos de la matriz de secciones de segundo orden son estos que están aquí. El A0, B0, A02, B02. Y los valores de ganancia son los que están acá. El B0 en la posición 0, este de acá, este de acá. Esos son los valores de ganancia, que es la salida. La ganancia que va a tener a la salida de cada uno de los bloques. ¿De acuerdo? Entonces, o valores de escala. Entonces vamos a copiarlos también. Lo vamos a pegar aquí. Ok. Y ya que está esto, vamos a poner, vamos a abrir un corchete, vamos a llamar B, A igual a SOS2TF y vamos a poner SOS, G. Entonces estamos introduciendo los valores de las secciones de segundo orden y las de la ganancia. Ya que quedó, pues vamos a arrancar nuestro código y obtuvimos los coeficientes de B y de A. Ok. Ahora que ya los tenemos, lo que vamos a hacer es, vamos a operar frexz B, A, 1000 puntos. Y vamos a revisar que la respuesta en frecuencia que imprime del filtro sea la que estamos buscando. Ya obtuvimos este resultado. Vamos a buscar nuestra frecuencia de corte. Sería aquí, ¿verdad? 0.048. Si recuerdan, está normalizado de 0 a 1, entonces esto significa que es el equivalente a la mitad de la frecuencia de muestreo, o sea, de 0 a 22,050. Entonces vamos a multiplicar este valor 0.048 por 22,050. La respuesta es 1058, más o menos acorde a lo que estamos buscando. Ahora vamos a abrir otra vez la gráfica de respuesta en frecuencia y vamos a buscar el primer valor en el que haya la atenuación de 60 decibeles, que sería en este caso este que está aquí, 0.81. Entonces
0.081 por 22,050. 1786. Igual, sigue siendo bastante aproximado a lo que estamos realizando. Pero ahora ya obtuvimos nuestro polinomio B y A. Entonces, donde cada uno de ellos es el que depende de las muestras de la salida y las muestras de entrada. Si se fijan, el polinomio A tiene como primer término el valor 1. Eso significa que la y de n, o sea, la y sin atraso, va a multiplicarse por 1. Pareciera ridículo plantearlo, pero se debe hacer así. Recuerden que para las muestras anteriores de la entrada vamos a utilizar el primer valor va a multiplicar a la muestra actual de entrada. Va a multiplicar a la muestra de entrada atrasada un periodo de muestreo. Va a multiplicar a la entrada atrasada 2 periodos, a esta atrasada 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos y así nos seguimos. Para el caso de la salida, este y de n podremos descartarlo. Va a multiplicar a la salida actual, pero pues la salida actual es 1. Entonces recuerden que la salida actual no se multiplica por nada, se queda así. Entonces, que está aquí, el primer coeficiente, va a multiplicar a la muestra atrasada a la salida atrasada una muestra. A la salida atrasada 2 muestras. A la salida atrasada 3 muestras y así nos seguimos. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esto pudimos comprobar la respuesta en frecuencia y ya es posible implementar nuestro código. De las simulaciones que hicimos en el dominio del tiempo, vamos a poder utilizar estos coeficientes y también modelar los filtros en el dominio del tiempo. Metemos una señal sinusoidal, pasa por estas etapas y la filtra. En este caso, pues si retomamos el código del filtro FIR, vamos a poder utilizar, tendríamos solamente que terminar el código, aparte poniendo estas muestras de entrada y luego los coeficientes de las muestras de salida. Sería complementar el código con el bloque que atrasa muestras de la salida, muestras anteriores de la salida. Entonces, con esto concluimos este tutorial.